A favor, Salón la problemática es el número 2. Debido a que Israel es conocido como el único país judío del mundo, ¿debería seguir siendo la mayoría de la población judía? Postura a favor. Corre tiempo. Mi nombre es Jorge Gans. Tengo representando a la Escuela Yavne y a la Nación. En la Declaración de Independencia se menciona 4 veces Estado judío. Es un hecho que no podemos ignorar, que Israel es una solución para un problema de escape, refugio. Herzl dijo: estamos buscando un lugar en el que podamos llamarle hogar, porque hemos sido refugiados en todos los demás países. Siempre somos huéspedes. ¿Qué significa ser un huésped? Un huésped es estar en un lugar en el que no te pertenece. Israel le pertenece al Estado judío. Israel le pertenece al pueblo judío. El pueblo judío, al final del día, llegó a Israel después de mucho esfuerzo. De la independencia, las 5 aliados, el defender a tu propio Estado en todas las diferentes guerras que han habido. ¿Por qué Israel? Si también Herzl ofreció el plan Uganda, se ofreció Argentina. Israel, porque tenemos una conexión histórica. Hemos estado en Israel desde el primer Beit HaMikdash. Y cuando fue el segundo Beit HaMikdash, inició la diáspora. La diáspora, el pueblo judío se separó alrededor del mundo, pero siempre regresó a Israel. Ahora, la ONU, en la declaración, en la resolución 181, en el plan de partición, ¿por qué no nos dio otro país? ¿Por qué no nos dio otro Estado? Porque ellos sabían que nosotros teníamos una conexión con Israel. El pueblo judío necesitaba vivir en Israel. Después, en la guerra de independencia, se inició una guerra entre 6 naciones, en la que gente que no tenía o tenía poco conocimiento militar defendió a Israel, como la historia de Hanukkah. Un pueblo chico se defendió contra un pueblo grande. Pero ¿qué fue el factor clave que ganamos esa guerra? Nuestra conexión histórica, el sentimiento nacional de poder estar en Israel. También quiero recalcar que en la Declaración de Independencia se dice que Israel es el hogar nacional del pueblo judío. El pueblo judío necesita pertenecer a Israel, porque Israel es el pueblo judío. Ahora, me encantaría aclarar una de los argumentos más fuertes de por qué Israel no debe estar ahí. Israel, al final del día, merece estar en Israel, porque nunca nos fuimos. Se puede decir que en Palestina los musulmanes y los árabes llegaron a Israel y nosotros los sacamos de ahí. Pero en realidad no. Siempre hubo un judío que vivía en Israel. Muchas gracias. El momento de Alfredo. Hola, mi nombre es Alfredo Bichu, vengo representando a la Noa Tzioní y al Colegio del Amigo. Durante este debate, que es si debería de seguir siendo la mayoría de la población judía, les voy a demostrar por qué no debería de seguir siendo. Primero voy a empezar con un poco de contexto. Ben-Gurión, antes de la creación del Estado de Israel,
a la ONU que cada judío en Israel iba a vivir su judaísmo independientemente y que no iba a afectar a las otras religiones. En Israel hay mucha población, muchas personas que han vivido de ahí durante generaciones, por ejemplo los cristianos, los musulmanes, los drusos, entre otros, que han vivido, los judíos también tienen mucha historia en Israel, pero estos han vivido durante generaciones ahí. No le puedes, por quitar los derechos a las otras religiones, que porque no son judíos, no pueden seguir viviendo en Israel. Y chance no los vas a sacar de Israel, pero no les puedes quitar, por ejemplo, la ciudadanía, no puedes hacerlos de menos para que sigan viviendo la mayoría judía en Israel, solo porque son otra religión. Sabemos que una de las poblaciones con el índice de crecimiento más alto es la musulmana, y no puedes impedir su crecimiento o quitarle ciudadanía solo porque son musulmanes. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Moreno a la ONU, que cada judío iba a vivir su judaísmo independientemente y no iba a afectar a otras religiones. La identidad judía también está vinculada al Estado de Israel, pero muchas otras identidades están también vinculadas. Sabemos que Jerusalén es una ciudad multicultural que tiene partes cristianas, partes musulmanas y partes judías. Esto nos muestra que Israel también tiene muchas otras religiones, tiene una conexión histórica con Israel, no solo los judíos, y no solo porque no son judíos les puedes quitar su derecho a seguir existiendo. Como mencioné antes, hay muchas personas, los cristianos y los palestinos, por ejemplo, han vivido ahí durante generaciones y también quieren tener una tierra para ellos, y se ha intentado muchas gracias. Porfa, les pedimos mucho silencio para que los participantes se puedan concentrar. Por favor. Réplica. Me encantaría aumentar un punto, citando a Haddam. Haddam es el creador del sionismo espiritual, cultural. El que dice: la asimilación es el mayor problema del pueblo judío, no el antisemitismo. ¿Qué pasa? Un Estado que se autodeclara como judío, que es en el caso de Israel, que al final del día deja de ser judío, se asimila. El status quo es un ejemplo de eso. En 1948, cuando se firmó la Declaración de Independencia, Ben Gurión habló con los líderes ultraortodoxos y les dijo: ustedes van a tener el cargo de los entierros, casamientos y conversiones. ¿Para qué? Para que el pueblo siga teniendo su identidad judía. Mi contraparte dijo: no se le pueden quitar derechos a las demás religiones. No se le quitan. Se le otorga ciudadanía a todo ciudadano israelí, que sea judío o no, no tiene nada que ver con que sea ciudadano. Ciudadano es una persona perteneciente a un Estado, a una nación. Ahora, Israel se podría decir que por tener miedo a que se pierda la mayoría de la población judía, no va a aceptar inmigrantes. Podemos ver en el caso de Begin, que aceptó a vietnamitas cuando fue la guerra de Vietnam. Podemos ver ahorita, en la guerra Rusia-Ucrania, que Israel aceptó a refugiados ucranianos que venían de una situación terrible para que estuvieran a salvo en un lugar. Porque Israel no solo es el lugar de los judíos, es el lugar de cualquiera que pueda llegar al Estado de Israel y sentirse tranquilos de que ahí van a estar salvos.
También mencionó Jerusalén. Sí, Jerusalén tiene tres religiones distintas: musulmanes, cristianos y judíos. Y los tres pueden vivir en paz. Vamos a ver a los cristianos en su parte, a los musulmanes en la mezquita y a los judíos en el templo. Todos viviendo en paz y cooperando entre sí. Es un hecho que Israel es un estado que busca la paz. Es un estado que prevé por la seguridad de todos sus ciudadanos. Pero los judíos, al final del día, merecen estar ahí porque es su hogar. Muchas gracias. Gracias, Aarón. Mi contraparte mencionó mucho la palabra hogar y que Israel es el hogar de los judíos. Sí, y también como yo había mencionado, Israel también es el hogar de palestinos, de musulmanes, de cristianos, de drusos y de muchísimas otras poblaciones más. Mi contraparte también mencionó que seguirían siendo ciudadanos y que también aceptan inmigrantes. Si van a seguir siendo ciudadanos, ¿cómo esperan entonces que sigan una mayoría judía si se sabe que la población con más índice de crecimiento es la musulmana? Un argumento muy fuerte es que si Israel se vuelve un país exclusivamente judío, sabemos que Israel es un país que está atacado mucho por la prensa internacional. Si se vuelve un país exclusivamente judío, entonces recibe mucho más ataque y sabemos que lo que quería ejercer era reconocimiento internacional. Estás violando los derechos de los no judíos solo porque no son judíos. Eso no tiene ningún sentido. Mi contraparte también mencionó sobre la resolución 181 y cabe recalcar que la resolución 181 no se llevó a cabo, y habló también sobre el sentido de nacionalismo. Quiero preguntar, ¿los palestinos no tienen ningún sentido nacionalista? Entonces, ¿por qué existe la Autoridad Nacional Palestina? Según una encuesta de Díaz Prote, la mayoría de los encuestados prefieren vivir bajo un gobierno judío que bajo un gobierno árabe. Esto que nos muestra que aunque haya una mayoría árabe, puede seguir existiendo el gobierno judío y el país judío como hogar de los judíos. Si eliminas la mayoría, si eliminas que haya mayorías de otras poblaciones, genera conflicto con, por ejemplo, los palestinos. Sabemos que hay mucho conflicto hoy en día y se ha intentado tratar, pero si estás generando todavía más conflicto, va a ser mucho más difícil de resolver. Muchas gracias. Mi contraparte menciona el índice de crecimiento poblacional de los musulmanes. Pero también lo que no podemos ignorar es que el índice de crecimiento poblacional de los judíos ultraortodoxos también es muy alto. Mencionó también que la resolución 181 no pasó. ¿Por qué no pasó? La resolución 181 no pasó porque los mismos árabes, al declararse esa resolución en la ONU, atacaron al Estado de Israel diciendo que ellos no iban a vivir en un Estado bajo un mandato judío. También no podemos ignorar la emigración que hubo de 50.000 judíos a países, de 50.000 musulmanes a países vecinos árabes cuando la resolución pasó. Ellos no iban a vivir bajo un mandato judío. En Israel no se niega que las diferentes religiones puedan profesarlas y enseñar su religión con orgullo. En Israel no está negado a eso. Tan es así que en fiestas musulmanas Israel provee protección usando la policía de Israel. Israel lo único que busca es que la asimilación no gane.
es que el pueblo judío tenga un hogar y siempre lo tenga. Es que el pueblo judío no desaparezca. Es que no vuelva a suceder un holocausto. Es que no vuelva a suceder que los judíos tengamos que agarrar una maleta, meter todas nuestras cosas, irnos, quién sabe dónde. Que siempre tengamos un dónde, y ese dónde es Israel. También mencionó lo del reconocimiento internacional que buscaba Herzl. Sí hay reconocimiento internacional, por eso Israel pertenece a la ONU. Para concluir, quisiera decir que Israel, sí mencioné muchas veces la palabra hogar, pero es lo que es el hogar del pueblo judío. Es un lugar que llegamos y sabemos, yo como judío, que estoy a salvo y que estoy en casa. Para cerrar, me encantaría decir que Israel, al final del día, siempre va a luchar para que el pueblo judío esté a salvo. Muchas gracias. Gracias. Última réplica, Alfredo. En contraparte mencionó sobre los ultraortodoxos, que son la población, dentro de la población judía, los que tienen más índice de crecimiento. Pero no son la mayoría judía. La mayoría judía son todos los judíos laicos que viven en Kibbutz y Moshav, y ellos son los que tienen menos índice de crecimiento económico. Quiero seguir recalcando el reconocimiento internacional. Israel es un país que tiene que por muchísimos periódicos, por muchísimas canales, por muchísimos gobiernos incluso, es atacado e incluso lo consideran como un estado apartheid. Si haces una mayoría judía exclusiva para judíos y le quitas los derechos a los árabes, estás básicamente confirmando lo que dicen esas referencias antisemitas. El reconocimiento internacional es muy importante en Israel. Es algo que sin él probablemente nunca se podría haber creado. Sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores aliados de Israel y que eso apoya muchísimo. Quiero seguir recalcando que les estás quitando los derechos por no ser judíos. Ben-Gurión le dijo a la ONU que cada judío iba a vivir su judaísmo independientemente y que no iba a afectar el judaísmo de cada persona a las religiones e identidades de los demás, y que no iba a haber ningún tipo de discriminación hacia otras religiones. Si estás haciendo un estado de mayoría judía sabiendo que la población con más índice de crecimiento es musulmana y puede llegar a haber una mayoría árabe, estás quitándole los derechos y no estás cumpliendo lo que Ben-Gurión, que se convirtió en el primer ministro de Israel, le dijo a la ONU. También mencionó que en 1947 no lo aceptaron porque odiaban a Israel y no querían vivir bajo un gobierno. Sabemos que esas opiniones han cambiado porque se demostró que Israel es un estado que puede mantener la estabilidad. Para terminar, quiero concluir diciendo que no puedes discriminar a alguien solo por su religión. Los judíos han sufrido eso desde que se destruyó el segundo Beit HaMikdash, como lo dijo mi compañero, y han ido de país en país. Y no puedes ser igual a los demás que te discriminan solo por ser judío, discriminando por la religión. Muchas gracias.